¿Qué tal, amigos de Sabática? ¿Cómo se encuentran? Los saludo con el gusto de siempre. De antemano pidiendo una disculpa por la larga ausencia que hemos tenido en la presentación de los resúmenes como acostumbrábamos a hacerlo en el pasado. La verdad que hemos tenido bastante abandonada esta tarea y pedimos disculpas por ello y nos comprometemos a ir mejorando. En esta oportunidad quiero compartirles mi comentario, mi resumen acerca de este primer tema de nuestra guía de estudio Escuela Sabática del tercer trimestre de este año 2017. Recordemos que el tema que vamos a estar estudiando durante estos 3 meses es la carta del apóstol Pablo a los cristianos, a los seguidores de Jesús que se encontraban en Galacia. Es la carta de Pablo a los Gálatas. Esta primera semana del trimestre vamos a estar revisando la vida del apóstol Pablo y la respuesta de la iglesia en torno a la conversión del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no fue un discípulo del Señor Jesús. Recordemos que la iglesia se establece, se organiza a partir del Pentecostés, donde no estaba presente el apóstol Pablo, y a partir de ese momento la iglesia sigue creciendo, pero todavía no aparece el convertido Saulo de Tarso en los eventos, en el desarrollo que va teniendo la iglesia. Es hasta después que el apóstol Pablo experimenta esta conversión de la que se ha hablado en muchos temas y que ahora vamos a estar analizando con detalle durante esta semana. Como acostumbro, quisiera compartirles las frases o palabras clave de este tema. Esto con el propósito de que podamos recordar con facilidad las ideas centrales del tema durante el repaso, ya sea que nos toque participar como alumnos o si eres maestro, al tener las palabras clave, al saberte esta lista de palabras clave, será más fácil desarrollar el repaso y atender todos los aspectos importantes de este primer tema del trimestre. Empecemos por recordar el título. Es Pablo, el apóstol a los gentiles. Y el versículo de memoria se encuentra en Hechos 11:18 y dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En realidad no hice una buena lectura del versículo porque hay unos signos de admiración aquí. Debería de leerse así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hay una expresión de asombro por parte de algunos de la iglesia que se expresaron al darse cuenta que el evangelio también estaba disponible para los gentiles. Me parece que este tema podemos dividirlo, simplificarlo en 2 grandes partes. Uno, el momento cumbre de la vida del apóstol Pablo. Número 1, el momento cumbre de la vida del apóstol Pablo. Tenemos que detenernos en ese momento cumbre de la vida de Pablo, porque Pablo es el autor de la carta a los Gálatas. Y el número 2, la segunda parte del tema de esta semana, tiene que ver con la respuesta de la iglesia, la reacción de la iglesia a la entrada de creyentes no judíos al grupo, a la iglesia. Bien, las 5 frases o palabras clave que creo que expanden un poquito más estas 2 partes que hemos dicho que contiene la guía de estudio son, en primer lugar, si quieren anotarlo por allí, por el momento les quedo a deber el título como lo he hecho en otras ocasiones, un letrero escrito como lo he hecho en otras ocasiones. En esta oportunidad solo voy a mencionar las frases o palabras claves y ustedes amablemente van a tomar nota de ello. En primer lugar, propongo que la frase clave inicial sea militante revolucionario. En la última parte del día domingo, en el último párrafo, dice que el celo de Pablo, dice así, cuyo celo contra los primeros cristianos indica que probablemente pertenecía a una facción estricta y militante de los fariseos, llena de un fervor revolucionario.
Vale la pena resaltar esto porque si hacemos un paralelismo entre la cultura judía en la que se desenvolvía el apóstol Pablo, que era fuertemente religiosa y además adoraba al Dios verdadero, el hecho de que Pablo tuviera facultades para autorizar el apedreamiento, es decir, el asesinato de una persona en el nombre de Dios y oponiéndose más bien despreciando a un movimiento de reciente aparición como era el cristianismo, la iglesia cristiana, quiere decir que dentro de la cultura del apóstol Pablo podía haber grupos con facultades de agredir físicamente y quitarle la vida a los demás. Estas son las características de un grupo revolucionario, reaccionario, y el apóstol Pablo era un militante de este grupo, porque se le dieron facultades, porque él iba al frente. En Hechos capítulo 7, permítanme hacer la búsqueda rápidamente. En el versículo 7, en el capítulo 7, perdón, mejor dicho, el capítulo 7, sí es el capítulo 7, el versículo 58 dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces, Saulo era importante llevar las ropas de un prisionero, de una víctima, de un sentenciado hacia cierta persona. Significa que esa persona se hacía cargo de esa ejecución, validaba la ejecución, aprobaba y daba su visto bueno para esa sentencia, para la ejecución de esa sentencia. Entonces vemos que el apóstol Pablo no era un improvisado, no era un arrebatado, formaba parte de un grupo organizado con facultades para amedrentar a otras, a minorías o a grupos con ideas diferentes. Este es la esencia, el trasfondo, la naturaleza inicial del apóstol Pablo. Entonces la primera frase clave, fue que era un militante revolucionario. Les propongo una segunda frase clave: religioso perseguidor. Al respecto, podemos leer Hechos capítulo 9, versículo 5. Dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entendimos al estudiar esa parte del texto bíblico y en la sección correspondiente de la guía de estudio, que dar coces contra el aguijón era oponerse a los llamados del Espíritu Santo en la conciencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se oponía a esos despertares en su conciencia que se evocaban con el sacrificio, con la abnegación de los cristianos al ser martirizados. Otra cosa que resalta la guía de estudio es que el apóstol Pablo no era un ateo, como en nuestros días. En este siglo XXI se podría explicar una persecución de ateos tratando de desaparecer a cristianos. El apóstol Pablo conocía obviamente del patriarca Abraham, seguramente la historia del recorrido del Éxodo, la vida del rey David, el reinado de Salomón, y seguramente conocía a los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, y a los profetas menores. Era un religioso, era una persona que en el fondo se supone que promovían la virtud, la bondad, la amabilidad, la cortesía. Y este religioso se volvió un perseguidor. Entonces, por eso resalto o comento que esta es la segunda frase clave. Era un religioso perseguidor, no era un ateo, un incrédulo, un pagano. Era alguien que conocía o decía conocer el carácter de Dios y su voluntad para los seres humanos.
La tercera es una palabra clave y propongo que sean la palabra meditaciones. Meditaciones. ¿Por qué meditaciones? Si revisamos Hechos 9 de 10 al 14, allí vamos a encontrar: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces ustedes siguen leyendo el capítulo 9 de Hechos y van a encontrar que el apóstol Pablo también había quedado ciego como producto de la visión de la luz intensa en el camino a Damasco. En esa ceguera, pues, las reflexiones cotidianas y comunes del apóstol Pablo se apagaron, y entonces se despertaron en su mente otras consideraciones, otras reflexiones, meditaciones importantes en cuanto a la manera en que el Señor Jesús lo había llamado, la invitación que le estaba haciendo. Seguramente consideró toda su formación, toda su herencia, todo el entorno en el que creció y los paradigmas que tenía, es decir, las creencias, los principios, los valores que había desarrollado a través de su infancia y juventud, y entonces todo eso tenía que cambiar drásticamente. Por su parte, Ananías meditaba en cuanto a la peligrosidad del apóstol Pablo. Él tenía testimonios válidos, contundentes, de que Pablo era un hombre peligroso. Y entonces recibir en una visión o una voz que le hablaba la orden de ir a atender, a visitar a Pablo, pues era una situación desafiante. Ananías, por su parte, entonces también tenía meditaciones importantes en cuanto a en realidad, en primer lugar, Ananías podía haber meditado en cuanto a lo temible que era el apóstol Pablo. Pero la otra meditación que podemos comprender naturalmente en este mensajero del Señor Ananías es: ¿qué va a pasar con este recién convertido? ¿Será que ha alcanzado la transformación adecuada como para ingresar a la iglesia? ¿Qué va a decir o a expresar? ¿Cómo va a convencer a los que una vez perseguía? Entre estos dos grupos de meditaciones se balanceaba la mente de Ananías. Por eso pienso que la tercera palabra clave aquí es meditaciones. Meditaciones de Ananías respecto a la situación, y en el mismo sentido, meditaciones del apóstol Pablo. Así que, haciendo un recuento de las frases y palabras claves, la primera frase clave fue militante revolucionario. La segunda frase clave, el apóstol Pablo fue un religioso perseguidor. Ustedes van a encontrar por ahí en su guía que dice que era un merodeador o asolador como un puerco montés. Y número 3, las meditaciones. El impacto en la mente, el impacto de los eventos en la mente de Ananías particularmente y en la mente del apóstol Pablo. La siguiente palabra clave propongo que sea Antioquía. Antioquía. ¿Por qué Antioquía? Si ustedes revisan su guía de estudio, van a encontrar que esta ciudad sirvió como base, como plataforma, como puesto de avanzada para la evangelización de los gentiles. Y el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dice la guía de estudio, 5 años después de su conversión,
fue invitado para presentarse y predicar en esta iglesia de Antioquía. Si el apóstol Pablo fue el comisionado especial para compartir el evangelio a los gentiles, tenía que ir y tenía que estar y tenía que participar en el punto de difusión, en el foco de radiación desde donde iba a esparcirse el mensaje de salvación a los gentiles. Y por eso encontramos también al apóstol Pablo en Antioquía. Podemos leer un poquito al respecto en Hechos 11, 19 al 26. Dice aquí en Hechos 11, 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y entonces, en el versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y encontrándolo, lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, dice el versículo 26, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la siguiente palabra clave importante es Antioquía. Volvemos a repasar solo con fines de memorización. El apóstol Pablo fue un militante de una facción, militante revolucionario. Segundo, fue un religioso pero perseguidor. Tercero, Ananías y Pablo experimentaron meditaciones, reflexiones vitales. Cuarto, Antioquía fue la base, el puesto de avanzada para la predicación a los gentiles. Y la palabra clave número 5 en este tema de Pablo, apóstol a los gentiles, propongo que sea la palabra oposición. Oposición. Y para ser un poquito más descriptivos, revisemos Hechos 15, 5 al 7. Aquí dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, y se siguen diciendo otras cosas importantes que ustedes tendrán oportunidad de leer con calma de manera individual. Lo que quiero resaltar es que aquí en Hechos 15, el versículo 5 hace evidente que había una oposición de cierto sector de la iglesia, y para ser muy claros, ese sector eran judíos pues la verdad es que de pronto es difícil establecer qué es judío, sobre todo en nuestros tiempos, porque hay judíos que son de nacimiento y que nacieron en la tierra de Israel. Hay judíos que descienden de padres judíos, pero hay judíos que ya no guardan las ordenanzas bíblicas de la antigüedad, pero son judíos por herencia o por lugar de nacimiento, por geografía. Y hay judíos que viven la cultura judía y nacieron en territorio judío. Así que en nuestros días es un poquito complejo definir qué es un judío. Y pienso que más o menos iba por ahí la cosa en los tiempos del apóstol Pablo, porque ya habían existido muchos judíos que fueron dispersados por diferentes latitudes, sobre todo de Asia y parte tal vez de Europa, especialmente Italia, Grecia, Chipre. Esas dispersiones, recuerden que se dieron con la invasión de los romanos a la tierra de Palestina. Entonces, estos varones de Hechos 15:5 dice: pero algunos, no dice varones, dice algunos de la secta de los fariseos
que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este grupo se oponía al trabajo, a las nuevas revelaciones que no habían sido exclusivas para el apóstol Pablo. Recordemos que en los primeros capítulos de Hechos, del libro de los Hechos, se describe la experiencia que tuvo el apóstol Pedro cuando fue a visitar a Cornelio. El Espíritu Santo lo instruyó para que fuera a visitar a Cornelio. Entonces, antes que Pablo, Pedro ya había tenido una revelación de compartir el evangelio a los gentiles. Incluso en esa visión el apóstol Pablo se le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Sin embargo, como constatamos aquí en Hechos 15:5, había un grupo, un sector de la secta de los fariseos que se oponía a la conversión de los gentiles. O no exactamente, no exactamente se oponía a la conversión, sino ellos exigían que, además de aceptar las verdades acerca del ministerio del Señor Jesús, y que el Señor Jesús era el Mesías y que el Señor Jesús era el Salvador, debían cumplir los ritos que se les exigían a los judíos cuando eran el pueblo escogido. Esto, por supuesto, ya no se podía permitir, porque las condiciones que Dios había establecido para los gentiles eran diferentes a las condiciones establecidas para los judíos, y los judíos habían ya perdido su posición como nación escogida, como nación privilegiada. El Señor Jesús mismo lo dijo: vuestra casa os es dejada desierta, queriendo decir con esto que los judíos ya no eran más el pueblo del pacto, sino que ahora el pacto se abría incluso de manera clara y totalmente accesible hasta a los gentiles. Y dentro de esa apertura debían desaparecer muchos ritos y ordenanzas que tenían los judíos, pero esta secta de los fariseos quería mantenerse en la observancia de esos ritos, cosas que no podían aprobarse porque muchos de esos ritos apuntaban al sacrificio no realizado del Señor Jesús. Seguir repitiendo estos ritos implicaba desconocer al Señor Jesús como Mesías. Eso es la razón por la que era importante que estos judíos fariseos dejaran de exigir que los gentiles practicaran esos ritos que tenían un significado muy especial para los judíos y que habían perdido vigencia con la muerte del Señor Jesús. Finalmente, vuelvo a recalcar que el propósito de las frases y palabras claves, que es la propuesta que yo hago, es que facilitemos el recordar las diferentes secciones del tema de la semana. También tiene como propósito que dosifiquemos el tiempo del repaso. Algunos maestros se afligen pensando que voy a decir en 30 minutos. Bueno, aquí hay 5 frases o palabras claves que discutir. Si divides esos 30 minutos entre estas 5 frases o palabras claves, tienes un tiempo aproximado para cada una de ellas de 6 minutos. Sin embargo, los 30-35 minutos no son exclusivos para el repaso. Tienes que interactuar con la clase, tienes que tomar el registro, tienes que realizar otras tareas. Al finalizar el repaso, tienes que repetir algunos anuncios, como la reunión del grupo pequeño, como si es el caso, la comida con la clase, o alguna tarea misionera que tiene asignado el grupo o la clase. Esto demanda tiempo, así que de los 35 minutos del repaso, probablemente efectivos para el repaso son 20 minutos. Entre estos 20 minutos se tienen que presentar las 5 frases o palabras claves. Esto significa que el repaso tiene que tener una dinámica muy ágil, muy veloz, donde se atiendan estos 5 aspectos que hemos propuesto. Nuevamente, número 1, Pablo, militante revolucionario. Número 2, Pablo, religioso perseguidor. Número 3, meditaciones de Ananías y el apóstol Pablo. Número 4, estamos hablando de
la ciudad de Antioquía. Y número 5, la oposición en la iglesia. Estas son las 5 frases o palabras claves. Ahora, para concluir este resumen, podríamos o deberíamos preguntarnos qué impacto tendría este repaso en nosotros. Yo les propongo, en primer lugar, lo que cuesta cambiar de paradigmas. Paradigmas es el conjunto de creencias, de principios, de cosas que aceptamos como verdad o como dominantes en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestros días, a lo mejor, por dar un ejemplo específico, un paradigma nuestro sería de que para curarnos de una infección del estómago tenemos que ir con el médico. Ese es nuestro paradigma. Un cambio de paradigma en ese sentido sería que ahora no necesitas ir al médico, sino vas con el pastor, va a orar por ti, y entonces cuando él ora por ti, tú te vas a curar de la infección estomacal. Como pueden darse cuenta, eso es un cambio de paradigma muy drástico. Bueno, pues algo parecido experimentó el apóstol Pablo. Y la vida de un ser humano consiste en hacer constantes cambios de paradigmas. Si no cambiamos de paradigmas, dejamos de crecer. Si no cambiamos de paradigmas elementales, fundamentales, no vamos a alcanzar la vida eterna. Otra reflexión en torno a la pregunta de qué manera nos impacta el estudio de la vida del apóstol Pablo y de los inicios del evangelio entre los gentiles. Bueno, podríamos decir que Dios, además de regañar a Pablo, lo habilitó para la tarea. Leímos por ahí en uno de los capítulos de Hechos, donde Dios le está diciendo a Anías: ve con este hombre, porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y cuando dice el Señor eso, está diciendo que Él le daría fuerzas, visión, vigor emocional, determinación al apóstol Pablo. Lo habilitó para la tarea. Y otra reflexión más que surge de esta pregunta que venimos planteando últimamente es lo doloroso que fue la transformación, y que esta transformación dolorosa era proporcional a la tarea. Porque algunos de nosotros estaríamos deseosos de que algún día, caminando rumbo a la escuela o al trabajo, de pronto apareciera una luz brillante y que el Señor Jesús nos hablara y nos dijera: tú de aquí en adelante vas a ser una persona que me vas a servir exitosamente, que vas a vencer obstáculos muy fuertes. Quisiéramos tener esa garantía. Bueno, ese tipo de manifestación de Dios hacia Pablo fue por el nivel de la tarea que tenía que hacer el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos esa tarea, tenemos tareas más sencillas, tal vez formar a nuestros hijos, influir positivamente como maestros de escuela sabática en los miembros de la clase, predicar tal vez en la iglesia, influir positivamente entre los vecinos. Pero de cualquier manera, en nuestro nivel, en nuestra categoría, en momentos de nuestra vida vamos a tener que experimentar una transformación dolorosa proporcional al tamaño de nuestra tarea. Por eso estamos estudiando este tema. Y la pregunta sería: ¿estamos preparados para eso? Así que también podemos reflexionar que tú y yo somos religiosos, como el apóstol Pablo. Y sobre todo los adventistas del séptimo día, tenemos un conjunto de doctrinas, bastante sólido, bastante coherente, bien validado, que nos hace personas poseedoras de una verdad muy fuerte, muy sólida, y pudiera ser que perdamos el rumbo, como le ocurrió a Pablo y a sus correligionarios. Obviamente estamos hablando de Saulo, más bien, antes de conocer a Cristo. A Pablo antes de conocer a Cristo, cuando era Saulo.
y cómo ellos, diciendo conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Moisés, no solo se opusieron y sacrificaron al Señor Jesús, sino que se propusieron desaparecer a los seguidores del Señor Jesús. Era delicada la situación de estos religiosos. ¿Y cuál es nuestra situación como religiosos? ¿Estamos en sintonía con Dios? ¿No será que, como el apóstol Pablo, estamos dando coces o patadas contra el aguijón? Finalmente, ¿estamos dispuestos a experimentar una transformación de raíz, una transformación profunda, cambio de paradigmas muy fuertes como los que vivió el apóstol Pablo? Bien, pues preparémonos para que, si Dios lo decide así, nos convirtamos en instrumentos para Él. Este fue entonces mi comentario, mi resumen acerca de este primer tema del tercer trimestre de 2017, este tema que lleva por título Pablo, apóstol a los gentiles. Gracias por su atención, nos vemos pronto. Quiero decirles que inmediatamente después de esto voy a grabar otro video donde quiero compartirles algunas reflexiones en torno al buen funcionamiento de la escuela sabática. Gracias por su atención, Dios los bendiga.